Dice la escritura, verso 51, voy a arrancar ahí. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham. Jesús dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, atravesando por en medio de ellos, y se fue. Amén. Bien, Juan. Arrancamos aparte, que ha sido largo, porque dijimos cuando hicimos la introducción de Juan, que él tenía unos monólogos y unos discursos muy largos, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Y que la esencia de Juan es la divinidad de Jesús. Entonces el capítulo 8 podríamos dividirlo de dos maneras, desde el verso 1 hasta el 11 y del 12 a terminar el capítulo. Y el capítulo o el verso 12 inicia con algo, y es, yo soy la luz del mundo. Jesús entonces se presenta como ¿qué? Como la luz del mundo. Y todo el discurso de ahí en adelante está basado sobre quién es Jesús y cómo es que es la luz del mundo. Y ustedes recordarán que con este servidor vimos algunos de los apartes en cuanto a la divinidad de Jesús, que él era la luz, que era el buen pastor, que era el pan de vida, y cosas que ya vimos dentro del mismo Juan, ¿verdad? ¿Cuál era la intención de Jesús? Dijimos que la intención de Jesús era manifestar su deidad y que la gente pudiera reconocerlo como Dios. De tal manera que cuando nosotros vemos, por lo menos en el libro de Hebreos dice, el que se acerca a Dios, ¿qué debe pasar con el que se acerca a Dios? ¿No lo recuerdan? Debe creer que le hay, o sea, debe creer que Dios existe. Pero no se queda solamente el texto ahí, dice, y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, con esa referencia vamos a volver a retomar desde el 51, cómo es que Jesús enfatiza claramente el hecho de que Él es Dios, pero sin embargo la gente no puede comprenderlo. Y la tarea nuestra es que si nos acercamos a Dios, nuestra fe debe ser cierta en que Él existe. Y los que se quedaran o los que se van a quedar para el discipulado, veremos esta mañana lo que es la fe. Y nos ayudará. Yo no lo había planeado así, pero mire, hermanos, el Señor es fiel y coordina todas las cosas. De tal manera que vamos a observar desde esa perspectiva también la fe, porque hemos hablado de fe y arrepentimiento y nos enseñaron arrepentimiento, pero no hemos hablado nada de fe. Vamos a hilvanar eso de la fe en la segunda instancia de este primer domingo en la enseñanza, para que afirmemos cómo nosotros tenemos una necesidad enorme, porque a veces citamos a Dios, como dice Isaías, este pueblo de labios, pero su corazón, y necesitamos estar convencidos de que Dios existe. Parece que no le estuviera hablando a la iglesia hoy, ¿verdad? No, sí le estoy hablando a la iglesia. Recuerde que este mensaje se lo dio el Señor Jesús a los que creyeron en Él. Y les dijeron, ustedes dicen que su papá es Abraham. Ustedes dicen, y vamos a ver eso, que Dios es su padre. Ustedes lo dicen, vamos a ver. Pero ¿qué pasaba con ellos realmente? Porque tenemos hoy que tener convicciones claras. Si realmente vivimos un evangelio que tenemos que hacer en nuestras vidas, sea práctico. ¿O qué pasa con nosotros? ¿De acuerdo? Entonces, Jesús es la luz del mundo. Desglosa eso. Luego la gente le dice, tú das testimonio de ti mismo, de que tú eres la luz. ¿Qué te crees? No hay, porque en la ley decía que
solo el testimonio era válido cuando habían 2 o 3 testigos. Entonces le dicen, usted se hace testigo. Jesús les dice, mi testimonio es verdadero. ¿Por qué mi testimonio es verdadero? Porque yo sé a dónde voy y de dónde vengo, y ustedes no saben eso. Ustedes no saben ni para dónde van, ni dónde están parados. Y eso pasa con alguien que no tiene a Dios en su vida, que no tiene una brújula, no sabe a dónde está, no sabe para dónde va. ¿Sí? ¿Algunos se han perdido? ¿Cuántos se han perdido? ¿Quiénes se han, bueno, refundido? Porque ustedes se encontraron ya. Se han refundido de una dirección, ¿cierto? ¿Y uno sabe para dónde coger? No. Entonces uno queda desorientado. Ahora, eso ha sido aquí en la ciudad, donde usted tiene a quien le pregunte. En estos días que pudimos estar unos días en el Casanare, el papá de Juan David me dijo que si yo quería ir a mariscar, eso es ir de cacería, ellos lo llaman así. Y como a mí no me gusta estarme quieto, pues dije, vamos. Y digo, pero si se me cansa, le dije, pues ahí me espera o me carga. Entonces nos fuimos por allá y nos hemos metido por un caño, y luego él cogió hacia allá, dice, no nos vamos a ir por el mismo lugar porque está muy lejos, y ya habíamos hecho nuestro recorrido y nos vamos por este lado. Pero yo no le perdí a huella, porque yo definitivamente, si me hubieran dicho para qué lado la casa, yo no sabía para qué lado quedaba la casa. Todo eran árboles, todo era el arroyo, todo era aquí el este, y ¿para qué lado queda la casa? No. Y yo lo veía que él caminaba para este lado, yo sentía que nos íbamos alejando de la casa. Esa era mi percepción, de que íbamos lejos de la casa. ¿Sí? Cuando ya salimos a la llanura, entonces yo vi que al salir así, habíamos hecho como un recorrido así, y al salir así, pues lo que estábamos haciendo era cortar camino, y salimos cerca a la casa. Pero si yo hubiera ido solo, allá estaba, todas me habían tenido que ir a buscar. Y yo creo que ustedes se han refundido, y es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que tener clara en nuestra mente el hecho de no dejarnos refundir. Y el Señor entonces le dice, yo sé de dónde vengo y yo sé para dónde voy, pero ustedes no lo saben, están desubicados. Bueno, entonces luego le dicen, ¿por qué dices eso? Y él dice, porque a mí alguien me envió, y el que me envió es mi Padre Dios. Dios me envió, entonces por eso yo soy la luz del mundo. Luego, más adelantico, dice, yo doy testimonio, pero no solamente yo doy testimonio de mí, sino que mi Padre también da testimonio de mí. Y el testimonio de 2 ya es válido. Eso les muestra, dice, yo soy la luz y hay testimonio de 2 personas y mi testimonio es muy válido. Bien. Luego, en el verso 25 le hacen una pregunta. Entonces, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Sí? ¿Hacia dónde quieres encaminarnos? ¿Quién eres tú? Y entonces Jesús les dice, bueno, de cierto les digo, el que guarda mi palabra no verá muerte. Y se presenta como Dios, pero ellos no lo asumen. El que se acerca a Dios debe creer que le hay, pero ellos no lo asumen. Sin embargo, habían creído en Jesús. Pero ¿cómo habían creído en Jesús? Como hoy mucha gente cree en Jesús. Hoy creemos en Jesús como el que nos arregla el matrimonio. Y Él puede hacerlo, no digo que no, pero no es suficiente. Algunos creen en Jesús como la provisión para su necesidad económica, y lo hace, pero no es suficiente. No es suficiente. Dios es nuestro proveedor, claro, pero no es suficiente. Tenemos que ir más allá. Creemos en Dios como el que puede sanarnos de nuestras dolencias, y la Biblia lo dice, Él sana nuestras dolencias, pero quiero que veamos que no es suficiente. No podemos limitarnos hasta ahí. ¿Creemos en Él como Dios? ¿Creemos en Él como Rey y Señor de nuestras vidas? ¿Cómo asumimos nosotros esa verdad? Porque si no la asumimos, nosotros podemos tener intereses secundarios en Jesús. Y miren, hermanos, si hay algo que se hace evidente hoy en la iglesia cristiana en Colombia, es que tenemos muchos intereses secundarios. Yo quiero que Dios me haga, yo quiero que Dios me dé, yo quiero que Dios está. Pero cuando Dios te dice, yo soy tu Dios, que te esfuerzo, ahí es donde no queremos entrar. Cuando Dios nos dice, tienes que hacer tal cosa, ahí es donde yo no quiero hacer lo que Dios me dice. Esfuérzate y sé valiente. Ora. ¿Cuándo debes orar? Para dar un ejemplo sencillo, ¿cuándo debes orar? En todo tiempo. ¿Lo hacemos? Mire, hermano, eso nos cuesta terriblemente. O sea, ahí lo estamos asumiendo como Dios. ¿Quién es el que te direcciona? ¿De quién dependes?
Y por eso Jesús es tan enfático al decirle a esta gente, quiero que comprendan, o mejor, se expresa una y otra vez a raíz de la pregunta, ¿quién eres tú, Jesús? Y Él los enfatiza diciéndoles, bueno, guarden mi palabra, yo soy Dios. Bien, arranquemos 52, 51 ya lo vieron, ¿no? Entonces ahora sí, tomemos a pecho el 52. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas murieron, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. El pueblo judío reconocía a sus líderes, reconoció a los patriarcas y les dio un lugar que nosotros poco reconocemos. Cuando a usted le dicen chipcha, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente cuando le dicen a usted chipcha, indígena, indio? Dice Dani que la palabra mestizo hiere más. ¿Será? Pero cuando a uno le dicen indio, uno se descompone. Pero nosotros realmente tenemos que agradecer a nuestros indígenas, a nuestros chipchas, porque de ahí venimos. Y si somos indios, sí, claro. Nosotros, sobre todo en Colombia, poco se valora esta situación. Tenemos que reconocer. Los judíos tenían un valor impresionante y dice, a ver, ¿quién era Abraham para ellos? Era el padre de la fe. O sea, ese hombre tenía un reconocimiento y era una altura. Y entonces la pregunta es, ¿usted es mayor que, más adelante dice, ¿eres mayor acaso que nuestro padre Abraham? ¿Eres acaso mayor que él? ¿Quién te haces a ti mismo? Es la siguiente pregunta. Estaban evaluando a raíz de lo que ellos conocían de Abraham, de lo que conocían de Moisés, ¿sí? ¿Quién podía inducir o cómo podían inducir quién era Jesús? ¿Cómo se presentaba Jesús a sí mismo? Porque no lograban comprenderlo. Jesús decía cosas que los ponían a patinar y ellos decían, ahora entendemos, eres un endemoniado. En nuestra época diríamos, está loco, no sabe de lo que está hablando. Usted está loco. Cuando usted evangeliza, ¿qué le dicen? Aunque no se lo digan muy de frente, le dicen, usted está loco. ¿Cómo hoy, pudiendo nosotros dormir un poco más tarde porque es el día de descanso, que nos lleven el desayuno a la cama, cómo madrugamos nosotros a venir a estar aquí 2 horas? O los que se van a quedar 4. Y la gente a eso no le encuentra sentido. ¿Cómo nosotros a veces, llegando cansados del trabajo, ¿cuántos llegan cansados del trabajo? Todos llegan agotados del trabajo y entre semana vienen y se esfuerzan por estar aquí y arrodillarse. Y aún a veces arrodillados en la silla poder derramar lágrimas. Eso la gente lo ve como ¿qué? Usted está loco. Eso no me sintoniza. O sea, yo no entiendo por qué haces eso. Voy a meterme un poco más allá. ¿Cómo es posible que, hermano Gabriel, a usted no le cuesta ganarse el dinero? ¿Es difícil ganarse el dinero? Y entonces, ¿cómo usted aparta un dinero y dice, yo voy a dar mi diezmo? Y la gente dice, no, eso tiene uno que ser, que le lavaron el cerebro, que usted está loco, que usted no piensa bien, usted no reacciona. ¡Locos! Definitivamente locos. Pues en la época de Jesús y el mismo Señor no fue diferente. A Él lo juzgaron porque sus actitudes eran contrarias al pensamiento y al razonamiento humano, en el que siempre pensamos egoístamente. Y el Señor entonces, mejor, los judíos lo acusan y le dicen, ahora sí sabemos que tú tienes un demonio. Abraham se murió. O sea, tú no eres mejor que Abraham. Eso fue lo que le quisieron decir. Y Abraham con todo lo que hizo se murió. Y los profetas, que respetamos a los profetas, en los cuales incluían por supuesto a Moisés, que era su gran profeta, también se murió. ¿Quién te crees tú para venir a decirnos, si guardas mis palabras, no verás muerte? Eso necesitamos ser alumbrados. Mira, necesitamos nacer de nuevo. Yo hablaba el jueves con Natalia, hablábamos un poquito, y yo le decía a Natalia, ¿qué pensarías tú si yo
voy y le hablo a un muerto y le digo que quiero que se levante o que quiero que me entienda. Y el muerto, pues por supuesto, ¿qué va a hacer el muerto? Nada. Y yo le decía a Natalia, y entonces yo lo agarro a patadas porque quiero que funcione y le doy puntapiés. ¿Qué pensarías? ¿Quién quedaría mal? Fue la pregunta. ¿Quién quedaría mal? ¿Cierto? Yo, porque el muerto, ¿qué? El muerto no reacciona. Y yo le decía a Natalia, nosotros no podemos estar así. Por eso necesitamos nacer de nuevo. Ahora, si hemos nacido de nuevo, tenemos vida. Y eso debe representar algo en nosotros. Y debemos trabajarlo. Bien. De tal manera que el que tiene vida es el que oye las palabras. Y aquellos que no oyen las palabras de Jesús están muertos en sus delitos y pecados. Por tanto, no importa cuánto te desgastes, ellos no van a entenderte. Por eso, a los que el Señor da vida son los que pueden escuchar. Pero aquellos que pueden escuchar, entonces viene la demanda del Señor. ¿Nos acercamos a Él? Si nos acercamos a Él, debemos creer que Él existe, tener convicciones de que Él existe y saber que Él es galardonador de nosotros que le buscamos. Hay galardón para nosotros que le buscamos. El Señor no se queda con nada, es más, Él nos recompensa más de lo que nosotros pudiésemos pensar. Tenemos esperanza en Él. Y el Señor les dice a esta gente, mire, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Pero ellos estaban pensando tan terrenalmente. ¿Alguna vez el Señor Jesús acusó a los saduceos? O mejor, los saduceos quisieron probar a Jesús. Y le dijeron los saduceos a Jesús, tú crees en la resurrección, ¿verdad? Bueno, entonces resuélvenos este problema. Hubo un hombre que se casó con una mujer y este hombre murió. Pero este hombre tenía 7 hermanos y como la ley dice, si tu hermano se muere sin descendencia, tú te casas con ella y le tienes descendencia y ese hijo no será tuyo sino será de tu hermano para que la descendencia no se pierda. Entonces estos 7 hermanos se casaron con la misma mujer. Todos se casaron con la misma mujer. Allá en el reino de los cielos, ¿de cuál va a ser esposa? A ver, resuélvanos esos. Si hablas tanto de la resurrección, ¿con cuál de ellos se va a quedar allí? Y Jesús les dice, mire, ustedes, su coco está un poco vacío. No tiene agua. ¿Sí? No había cerebro ahí. Dice, ustedes no entienden. Dios no es Dios de muertos. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y Él no es Dios de muertos. Pero ¿cómo estaba pensando esta gente? Esta gente estaba pensando en lo limitado que tenemos nosotros. Sobre esta tierra vamos a vivir unos 80, 90. Algunos quieren vivir 120 años como Moisés. Ojalá y Dios se los conceda. Que vivan los 120 años. Pero a pesar de eso será muy corto comparado con la eternidad. Pero el que cree en las palabras de Jesús y lo asumimos como Dios, no verá muerte nunca. Porque nuestra eternidad la pasaremos con Él. Esa es. Pero eso lo entendían ellos. No lo lograron comprender. Y entonces acusaban a Jesús. Y viene la pregunta del 53. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? No podían apartar de su mente el hecho de que Abraham había muerto. Y la pregunta para Jesús es, ¿eres tú mayor que Abraham? ¿Creemos que Jesús es mayor que Abraham? ¿Cómo asumimos eso? Para los judíos, Abraham era muy sobresaliente. Pero lo comparaban entonces con Jesús. Y luego también la pregunta dice, ¿y eres mayor que los profetas? Pues los profetas también se murieron. Abraham se murió, los profetas se murieron, pero sin embargo tú sigues insistiendo, quien crea en tus palabras no va a morirse nunca. Pero también le estaban diciendo otra cosa. Los profetas creyeron en Dios, ¿o no? ¿En nombre de quién hablaron los profetas? ¿En nombre de quién actuó Abraham? ¿Por qué testificaban que era el padre de la fe? Porque él tenía fe. Le estaban diciendo, bueno,
Ellos creyeron a Dios. Ellos le creyeron a Dios y se murieron. O sea, Dios falla en sus promesas. La acusación era seria. Ellos estaban yendo un poco más allá, estaban siendo suspicaces con Jesús. ¿Eres tú mayor que Abraham? Pues Abraham se murió. ¿Eres tú mayor que los profetas? Pues ellos se murieron. Y ellos tenían su fe puesta ¿en quién? En Dios. Y entonces, ¿por qué se murieron? Interesante la pregunta, ¿no? Estaban cuestionando duro a Jesús. Y luego rematan con esto: ¿quién te haces a ti mismo? ¿Quién te haces a ti mismo? Ya te creíste más que ellos. ¿Eres más que ellos? Ellos creyeron en Dios y sin embargo se murieron. ¿Dónde está colocada nuestra fe? Ahora yo quiero que piensen cuántas veces, hermanos, los han cuestionado a ustedes por su fe. Porque eso viene continuamente a nosotros y nos cuestionan nuestra fe. Y no solamente cuántas veces le han cuestionado su fe por el hecho de que usted cree en esto o en aquello, por su comportamiento, por su manera en que usted actúa. ¿Se lo cuestionan o no? Bueno, si no se lo cuestionan es porque será usted un cristiano de la secreta, y recuerden que cristianos de la secreta no tenemos. Pero a uno le cuestionan su fe, sus oraciones, su creencia, su manera de actuar. A uno se la cuestionan. ¿Sí? ¿Cuántas veces no las cuestionan? ¿Y cuál es nuestra respuesta? Porque nuestra fe es cuestionada. Así como la actitud de Jesús y sus palabras fueron cuestionadas referente a la creencia que él tenía y por qué afirmaba lo que afirmaba. ¿Quién te haces a ti mismo? Veamos la respuesta de Jesús. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. El Señor entonces les dice: a ver, yo no me voy a glorificar a mí mismo, yo no me voy a exaltar, no, mi gloria no proviene de mí. ¿De quién proviene tu gloria? Porque, hermanos, nosotros a veces queremos centrar nuestras convicciones espirituales en nuestras propias actitudes y justificamos el hecho de que merecemos ciertas bendiciones. Voy a colocar un ejemplo. ¿Cuántos han buscado unción tremendamente? ¿Cuántos la han buscado? ¿Ninguno? ¿Solo yo? Bueno, yo creo que todos. Y cuando la obtienen, ¿qué pueden decir de eso? Cuando obtienen algo de esa unción. Mire, la gran mayoría de libros en cuanto a la unción y todo eso, le dicen que usted puede obtenerla por su oración, por su ayuno, todo por su esfuerzo. Quiero aclarar, hay que orar, hay que ayunar, hay que hacer. Pero es de la gracia de Dios de donde depende la unción. ¿De acuerdo? Es de la gracia de Dios. ¿Qué tan fiel era Sansón? ¿Qué tan buscador era Sansón? ¿Qué tan certero y verdadero fue Sansón? Si se la pasaba mintiendo. ¿Qué tan en sus cabales andaba Sansón? Si a él le gustaba la sidra y el vino, cuando él tenía un voto de nazareo que no podía tomar ni vino ni sidra. ¿Por qué Dios dejó esos ejemplos en la Escritura? Porque nosotros debemos creer que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan, claro. Pero nuestra gloria no es nuestra propia gloria. Nuestra gloria debe estar referenciada en Él. Y eso fue lo que dijo el Señor Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada. Si tú te glorificas a ti mismo, como salió alguien a decir por ahí, que él tenía un ayuno más perfecto porque él había ayunado 41 días y Jesús solamente 40. Lo dijo así, públicamente, que su ayuno era más perfecto porque Jesús había ayunado 40 días, pero él había ayunado 41. ¿A quién se glorifica? ¿Quién es tu gloria? ¿A quién exaltas? Porque eso es lo que está diciendo Jesús. Bueno, ¿quién te haces a ti mismo? ¿Eres mayor acaso que Abraham? ¿Eres mayor? Él lo era. Pero Jesús dice: mire, quiero decirles, yo no me glorifico a mí mismo, porque si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada significa. Cuando tú te glorificas a ti mismo, cuando te exaltas a ti mismo por lo que el Señor ha hecho en ti, no eres nada. Que te glorifique el Señor, que el Señor hable bien de ti, que el testimonio provenga de Él,
Eso es una verdadera gloria. Podemos usar aquí el ejemplo cuando uno pregunta a los varones: varón, ¿cómo es usted como esposo? Los varones tienden a decirnos lo siguiente: mi esposa se ganó la lotería sin comprarla, se sacó el premio gordo. Mejor dicho, dicen algunos varones, el que quiera más, que le piquen caña y lo pongan a la sombra. ¿Sí? Pero ¿quién debería dar razón de si él es un buen esposo? La que debería dar razón de si es un buen esposo es su esposa. Y tal como dice el proverbio, todo el que viene y se defiende al aparecer sale muy bien librado, hasta que viene su enemigo y lo delata. Entonces viene su enemiga y lo delata y le dicen: no, es buen esposo. ¿Gordo? Gordo sí, pero que me cae gordo más bien. Se cambian los papeles. Hermano, necesitamos entender que, al igual que el Señor Jesús, porque Él es nuestro ejemplo perfecto, nuestra gloria no depende de nosotros. Y Jesús dijo: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no significa nada. Mi Padre es el que me glorifica. Mi Padre es el que me glorifica. Es el que me coloca en el lugar donde estoy. Mi Padre es el que permite que yo haga las proezas. Esto que yo les digo no proviene de mí. Esto ya lo vimos en el mismo libro de Juan. Estas palabras que yo les digo, yo las aprendí de mi Padre. Las obras que yo hago, yo se las vi hacer a mi Padre y por eso las hago. No es mi voluntad la que yo hago. La voluntad que yo hago es la voluntad de mi Padre. Uy, hermano, ¿cómo podíamos darnos nosotros palo aquí? La voluntad que yo hago es lo que a mí se me antoja. Lo que a mí me parece cuerdo es lo que yo reacciono. A mí que no, nadie me venga, porque yo no vivo del qué dirán. ¿Cuántos han usado ese adagio? Yo no vivo del qué dirán. Hermano, un cristiano no puede usar ese adagio. Lo siento mucho. Porque nosotros somos cartas abiertas para ser leídas al mundo. ¿O no dice eso Corintios? El libro de Corintios dice eso, que nosotros somos cartas abiertas para que el mundo lea en nosotros. Pero el Señor Jesús dijo de ti y de mí: tú eres sal de la tierra. Y también dijo: ustedes son luminares en medio de una generación maligna y perversa, en la cual resplandezcan como lo que son. O sea que nosotros no podemos decir eso. Nuestra gloria no proviene de nosotros mismos. Nuestra gloria debe provenir de lo que Dios dice en cuanto a nosotros. Afírmese ahí, creamos en el Dios que existe. Veremos sus resultados porque Él es galardonador, muy galardonador. Dios es tan bueno, nos da más allá de lo que nosotros pensamos. Así de que Jesús nos da ejemplo. Luego dice: el que me glorifica es mi Padre. ¿Quién era el Padre? Dice: el que vosotros decís que es vuestro Dios. A mí me glorifica mi Padre. Y luego ellos tienen algo que decir. Dicen: ustedes, les dice Jesús, ustedes dicen que Él es su Dios. Es lo que ustedes dicen. Pero Él no le afirmó y no dijo: el Dios de ustedes. Él no les dijo eso. Ustedes dicen que Él es su Dios. Los colocó entre: ¿creemos realmente en Dios? ¿Es nuestra convicción que Él existe? ¿O tenemos tantas dudas? ¿Y qué tal si Dios no existe? Bueno, y si este señor que salió qué día en Pirri, sí se murió y volvió. Y tenemos tantas dudas. Cuidado. ¿De dónde proviene nuestra certeza? Eso lo vamos a ver en la segunda parte. La certeza. ¿De dónde proviene? Así de que el Señor les dice: ustedes dicen que Él es su Dios. Pero luego les afirma algo. Verso 55. Pero vosotros no le conocéis. ¿Qué era lo que tenía Jesús por seguro? Que esta gente no conocía a Dios. No conocía a Dios. Nosotros tenemos que aprender a tener definiciones cortas de nuestras convicciones. El libro de Pedro dice:
para que presentéis defensa delante de todo el que demande razón de la esperanza que hay en ustedes. ¿Cuál es su esperanza? ¿Qué razones podría dar? Si, qué sé yo, el hermano Andrés ha pasado por unos días algo difíciles, ¿cierto? Un poquito apretados, sí hay. Y si le preguntaran, bueno, y Andrés, ¿dónde está su Dios poderoso? Que no fue capaz de defenderlo, que no es capaz de hacer tal o cual cosa. ¿Cuál sería la defensa de Andrés? O en la vida de la hermana Josefina, ¿y por qué se enfermó? ¿Dónde está su defensa? O no sé, en el caso de cualquiera de nosotros, que venga y se nos investigue, o porque tenemos necesidad, o porque estamos enfermos, o porque las cosas no nos salieron como las hemos planeado, o porque quizá nuestra alacena está vacía y económicamente no tenemos cómo solventarnos. ¿Cuál será nuestra defensa? ¿No tienen a un Dios proveedor acaso? ¿No tienen a un Dios que hace milagros acaso? ¿No tienen a un Dios que los puede guardar? ¿Acaso la Biblia no dice que Dios mandará a los ángeles para que te guarden? ¿Cuáles son las respuestas que tenemos que tener? Como creyentes, ¿cómo definimos el evangelio? Porque la pregunta de Jesús, o mejor la afirmación de Jesús es: ustedes dicen que Él es su Dios, pero ustedes no lo conocen. No conocen a Dios, no pueden definir a Dios. De hecho, si le preguntaran esta mañana, hermano o hermana, si le preguntara yo aquí y esperara una respuesta de usted, le dijera: hermano Gabriel, defíname a Dios, ¿cómo definiría a Dios? Willy, ¿qué es el evangelio? Hermana Mercedes, ¿qué piensa usted de la Biblia? ¿Qué convicciones tendríamos para defendernos? ¿Por qué ustedes no hacen sino hablar de la Biblia y de la Biblia y de la Biblia? Cuando los movimientos igualitarios que apoyan que el matrimonio sea igualitario en Colombia y en muchos otros países hablan de este tema, lo primero que dicen es: no queremos moral y no queremos la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué piden que la Biblia no sea metida en sus discusiones? ¿Por qué? Porque no está de acuerdo a sus convicciones. Pero ¿qué hacen los cristianos? No sabemos presentar una defensa de nuestra escritura. Desafortunadamente no lo sabemos. ¿Qué es la Biblia para ti? ¿Otro libro? ¿Un libro más? ¿Un libro gordo que no tiene dibujitos? ¿Qué significa para ti que tú afirmes que esto es la palabra de Dios? ¿Qué significa? ¿Qué significa que esa sea la palabra de Dios? ¿De cuál Dios? ¿Del Dios que ustedes dicen que es su Dios, pero al cual no conocen? ¿Qué conoces de Dios? Bueno, hermanos, la acusación de Jesús no era nada sencilla frente a aquellos que decían tener a Dios como su Dios. Y los cuestionaba no porque quería verlos en dudas o apartados de Dios, no, precisamente los cuestionaba porque quería que ellos tuvieran la firmeza. Y nosotros tenemos que cuestionarnos para tener la firmeza que tenemos que tener en Dios. ¿Por qué los primeros creyentes dieron su vida en el nombre de Cristo? ¿Por qué cree que pudieron hacerlo? ¿Por qué hoy en día hay hombres y mujeres capaces de dar su vida por Cristo? ¿Por qué? Por su convicción real y verdadera. Pero hoy hay muchos cristianos, hermanos, que a la vuelta de la esquina se machacan el dedo y dicen: ya no voy a ser cristiano porque Dios dejó que me machacara este dedo. Hay cristianos que tienen una dificultad con un hermano de la iglesia y no vuelven nunca más. ¿Por qué no vuelven? Yo no sirvo para eso. El viernes hacía yo un trabajo ahí en la casa, estaba haciendo unos retoques ahí en la casa. Y algo particular, se hicieron unos de los, ustedes los que suben aquí por esta cuadra saben que hay un grupo de alcohólicos, por ahí se la pasan en las sillitas. Pues ese día se sentaron a beber ahí por el lado, y mientras yo hacía mi trabajo pues en silencio, yo los escuchaba. Y decía una señora, le decía a los otros dos que estaban tomando con ella: ¡ja! Yo no me dejo humillar de nadie. ¡Ja! No sé, no me dejo humillar de nadie. ¿Más humillada para dónde? Tú no necesitas que nadie te humille, tú te humillaste sola y hasta el polvo.
porque muchas veces ni el saludo le dan. Hermano, somos tan engreídos con nuestras percepciones. Y entonces el Señor Jesús les afirma a esta gente que está engreída diciendo: Él es mi Dios, Él es mi Padre. Y dice: ustedes no lo conocen. ¿Cómo estaremos nosotros? Bueno, eso sí lo responderá cada uno de ustedes. ¿Cómo estamos? Mas yo le conozco. Jesús quiere seguir certificando que podemos tener confianza en su palabra. Mas yo le conozco. Si ustedes creen en mi palabra, no verán muerte nunca. Lo voy a confirmar. ¿Sí? Y avanza. Si yo dijera que no conozco al Padre, sería un mentiroso. Porque Jesús sí conocía al Padre. Y yo sería un mentiroso como ustedes, que dicen que conocen a Dios, pero no lo conocen. Que dicen que creen en Dios, pero realmente no le creen a Dios. Que dicen tener su confianza en Dios, pero cuando se trata de depender de Dios, no lo hacen. ¿Has pasado por luchas? ¿Has levantado tu voz para decir: gracias, Señor, yo sé que esas luchas vienen de ti porque me convienen? ¿Has pasado apreturas económicas y has agradecido a Dios porque eso es lo que necesitabas? Esas son convicciones en Dios. Señor, gracias por lo que estoy viviendo y pasando. Ahora, quiero decirles, cuando no son consecuencias de nuestro pecado, porque cuando son consecuencias de nuestro pecado, tenemos algo que ya nos explicaron en el discipulado, que arrepentirnos, cambiar de manera de pensar y buscar al Señor. Pero hay cosas que Dios permite, como en la vida de Job, que fue probado y ensayado como la plata. Y no es diferente para nosotros, seremos probados y seremos ensayados. ¿Conocemos a Dios cuando nos está ensayando? El martes hablábamos de algo interesante. La voluntad de Dios, según dice Romanos, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y nuestra tarea es ¿qué? Comprobar cuál sea la voluntad de Dios. ¿Cuántos conocen la voluntad de Dios? Levanten la mano los que conocen la voluntad de Dios. La hermana Elenita, muy bien, 1. 2, el hermano Luis, ¿nadie más? El hermano Héctor. ¿Conoces la voluntad de Dios? ¿No la conocen? Bueno, hermano, esta es la voluntad de Dios. Yo la conozco. Porque es que la voluntad de Dios es esta. O usted que está buscando una revelación súper ultra espiritual que lo lleve al tercer cielo y le diga un ángel de alitas rosadas: ¿tienes que hacer esto? Quédate para la segunda parte, porque vamos a hablar de la presunción en cuanto a la fe. Y te va a servir, te garantizo. La presunción. ¿Qué es presunción? Vamos a definirlo ahora, ahorita no. Entonces, hermano, ¿qué estás buscando de la revelación? No, es que yo quiero escuchar la voz audible del Señor, que es como trueno de agua, y ahí entenderé la voluntad de... No, la voluntad de Dios ha sido revelada porque es lo que dice la Escritura. Dios lo que dejó escrito, lo dejó escrito para nuestro conocimiento, para nuestro argumento, para que nosotros fuésemos edificados. Y las cosas ocultas le pertenecen a Él, según dice Deuteronomio 29:29. Las cosas ocultas le pertenecen a Él. Y lo revelado nos pertenece a nosotros para escudriñarlo. Esta es la voluntad de Dios. Hermano, a veces andamos enfrascados. Ay, yo quiero conocer la voluntad de Dios. Le voy a decir algunas cosas de la voluntad de Dios. Que se amen los unos a los otros. Eso es voluntad de Dios. ¿Lo haces? Si no lo haces, ¿cuál es el Dios que tienes? ¿Estás creyendo en Dios? La voluntad de Dios es que perdones aún a tu enemigo. ¿Qué hubo? ¿Cómo estamos ahí? La voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿O no lo dice la Escritura? Y así con esa palabra dice: la voluntad de Dios es vuestra santificación. Así lo dice. Otra, que ores sin cesar. Por eso no tenemos a ningún César aquí. Hoy no vino Julio César para poder orar sin cesar. No, sin parar. ¿Lo hacemos? ¿Está alguno afligido? Esta es voluntad de Dios. ¿Está afligido? ¿Siente tristeza en su corazón? ¿Hay cosas que no? Haga oración. Ay, no, hermano, no está afligido, está en los gozosos, la está pasando bien, está en su cumbre alta. Cante alabanza. Eso es voluntad de Dios. A lo que nos motivaba Edgar esta mañana: hermano, que haya un cántico nuevo en nuestros labios. Eso es voluntad de Dios, porque lo dice en su palabra expresamente.
Cantemos al Señor cántico nuevo. Su alabanza sea en todos los santos. Voluntad de Dios, hermano. Adora en todo tiempo. Entonces algunos andan buscando la voluntad de Dios no sé dónde. Queremos que un ángel se nos aparezca. Y por eso, hermano, nos dejamos mover tanto el piso de las emociones. Entonces viene el hermano Perencejito y dice que viene desde, qué sé yo, Australia. Viene Nick, ¿cómo es que se llama este hombre que no tiene brazos ni piernas? Nick, se me olvida el apellido, no lo sé pronunciar, voy a dejarlo ahí. Y entonces corremos desaforados, porque Él tiene la clave para que nosotros alcancemos o seamos. Y no está mal que lo escuchemos, no estoy diciendo que está mal que lo escuchemos. Pero hermano, si conocemos al Señor, entraremos donde el Señor quiere que estemos y alcanzaremos lo que el Señor quiere que alcancemos, pero nosotros no le conocemos. El Señor le conoce, y si el Señor le conoce, si dijera que no le conoce, perdón, Él dice ahí, sería mentiroso como ustedes. Enfrentémonos con esa verdad, hermanos. ¿Cuál es nuestra creencia espiritual? Que podemos colocar nuestro corazón hoy, si puedo usar el término, desnudo delante del Señor, y Señor, examíname cuánto confío y cuánto, Señor, realmente te conozco. No lo conoceremos a cabalidad, seguramente, por la misma escritura, no lo conoceremos a profundidad, pero hermano, tenemos que conocer a un Dios inmutable. Tenemos que conocer a un Dios amoroso. Tenemos que conocer a un Dios que es justo. Tenemos que conocer a un Dios que se aira contra el impío. Tenemos que conocer a un Dios que tiene su mano extendida para prolongarnos su misericordia. Eso debe llenar nuestras vidas y satisfacernos. Y cuando pasemos por las luchas, el Señor no cambia. ¿Quién dijo que el Señor había cambiado? Cuando no parece no haber respuesta a tu oración, no le has dicho, Señor, ¿tú por qué no me escuchas? ¿Cuántos le han dicho eso? Aparte de Rodrigo, que le decimos, Señor, ¿tú por qué no me escuchas? El Señor no cambia y el Señor dice, mis oídos están atentos a tus oraciones. Pues a veces no nos escucha, y voy a decir por qué no nos escucha. Pues porque no oramos. Eso es tan sencillo como eso. Y si no oramos, por supuesto, ¿quién nos va a escuchar? Hermano, necesitamos acercarnos al Señor para ver cómo Él nos ha dado ahí. Y luego dice el Señor afirmando, yo le conozco, no solamente le conozco, sino que guardo su palabra. También guardo su palabra. Yo soy la luz del mundo. Recuerden que ahí vamos iniciando, ¿no? Y la luz está para alumbrarnos, para saber hacia dónde vamos, encaminarnos. La oscuridad no es tan agradable. A nadie le agrada. Es más, cuando ustedes esta mañana se levantaron y vieron el día un poco gris, opaco, ¿qué dijeron? Ay, como para quedarme durmiendo. ¿O no lo dijeron? Ah, sí lo dijeron. Ahorita llueve, ay, qué locha. El día está apagado. Pero cuando sale el sol no le dan a uno ganas. Uy, se nos metió el sol por la vez. Como que se pone uno enérgico. Pero a ti, ¿qué te gusta? Que Jonathan dice también para quedarse uno durmiendo. No. La gran mayoría de nosotros vemos un día así, alumbrado, chusposo, y uno se siente como que el día es vital. Y cuando está apagado, hermano, esa es la luz. Y Jesús dice, no solamente yo conozco a mi Padre y les doy testimonio de mi Padre, sino que también yo guardo su palabra. Lo que Él dice es lo que pesa para mí, dice el Señor Jesús. Lo que vale la pena vivir es lo que Dios dice, lo que sale de su boca. Con razón, cuando Satanás lo tentó y le dijo, convierte estas piedras en pan, el Señor le responde, no solo de pan. No solo de pan, o sea, necesitas el pan, pero también necesitas la palabra, porque de la palabra de Dios también se vive. Y el Señor Jesús lo manifiesta. Y luego dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Abraham vuestro padre se gozó. Él quería ver mi día y lo vio. Uy, tremendo. Esto les desencajó más. Uy, ¿cómo no? Este hombre
hombre está loco. Definitivamente tiene un demonio, se le aflojó una tuerca por dentro, porque dicen, entonces le dijeron, oiga, no tienes 50 años y ya has visto a Abraham. No lo vimos nosotros que tenemos 70, 80. No lo vimos porque ya hacía rato se había muerto y tú sí lo viste. Lo que afirma Hebreos a este respecto es que dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, mirando de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesándolo, que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Capítulo 11 del libro de Hebreos, que ahora vamos a retomar. Pero ellos afirman, porque el capítulo 11 es una lista de héroes de la fe, todos los héroes de la fe, los grandes hombres de Dios. Y luego afirma de ellos la escritura, todos ellos caminaron en fe, pero no recibieron lo prometido. Sin embargo, ellos se sintieron peregrinos sobre esta tierra porque querían una patria mejor, que era la patria celestial. Por eso el Señor Jesús puede decir con confianza, Abraham vio mi día y se gozó. Se alegró de ver mi día. ¿Eres tú acaso mayor que Abraham? ¿Eres acaso mayor que los profetas? ¿Quién te haces a ti mismo? ¿Quién eres? Son preguntas del capítulo 8. Y aquí va la respuesta. Verso 58. De cierto te digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Querían alguna claridad al respecto? Pues Jesús se las dio a los judíos. Total, llana, plana, de frente. No le puso más adornos. Como diríamos los colombianos, hablemos a calzón quitado. Ustedes me preguntan, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A quién doy testimonio? ¿Por qué doy testimonio? Si soy mayor que Abraham, si soy mayor que los profetas, aquí está la respuesta. Entonces Jesús les dice, de cierto. Y detengámonos en esos términos, porque cuando los judíos hacían una repetición de un término, querían dar la seguridad. Los colombianos usamos este término. Cuando alguien no nos cree, decimos, mire, se lo juro, ¿sí o no? Cuando alguien no nos, como que duda de nosotros decimos, mire, se lo juro. ¿Sí? Que se me caiga una mano, que se me pudra no sé qué, porque queremos dar como la relevancia de que eso es cierto. Pues cuando los judíos repetían una frase, daban esa importancia, esa relevancia, ya, de cierto. Está diciendo, les digo algo que es muy seguro, antes que Abraham fuese, o sea, Abraham ni siquiera existía. Abraham no había nacido, no se conocía como el papá de la fe. Antes de que pasara eso con Abraham, yo soy. Y ese yo soy, tendríamos que irnos a Éxodo, no lo vamos a hacer, y examinar todo lo que vimos un jueves cuando hablamos del nombre personal de Dios. Por eso los que no vinieron el jueves no saben de qué estamos hablando, pero los que vinieron recordarán que dijimos que era el nombre personal de Dios. Yo soy Jehová. Yo soy el primero y el último. Yo, que no tengo principio ni fin. Yo establezco todas las reglas. No hay nadie más fuera de él. Yo soy. ¿Cuál fue la actitud de esta gente? No podía ser menos. Lo querían matar a pedradas. Porque él se estaba haciendo Dios. Porque él estaba diciendo que era el Dios que los había sacado de Egipto. El Dios eterno que había llamado a Abel y a toda su descendencia. Era el Dios de toda la eternidad, el que él estaba referenciando ahí. Y estaba diciendo, yo soy ese Dios. Y ellos quisieron asesinarlo. Y buscaron en el templo. Dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió de en medio de ellos. ¿Por qué fue fácil esconderse Jesús? Porque había una multitud, pero segundo, porque no fue tan fácil encontrar las piedras en el templo. Y si no, lo matan.
En otro pasaje dice la escritura, lo llevaron a un despeñadero para arrojarlo, porque él dijo, yo soy Dios. ¿Cuál es el concepto que tenemos de Jesús? Él es Dios. ¿Sí lo tenemos claro nosotros? O simplemente Jesús podría decirnos esta mañana, como les dijo a esta gente, ustedes dicen que Él es su Dios, ustedes lo dicen, pero no lo conocen. Hermano, necesitamos acercarnos al Rey de la Gloria y conocerlo mejor. Asumirlo como lo que Él es. Si tenemos que definir a Dios, definamos quién es Dios y qué significaría para nosotros tener a Dios. Si Él es tu Dios, ¿sí? Si nosotros tenemos aquí un presidente y nos lo podemos poner de ruana, no podemos decir lo mismo de Dios. Si en Bogotá hay un alcalde que llaman al señor alcalde mayor de Bogotá y lo van a destituir, nosotros no podemos hacer eso con Dios. Si nosotros aquí en nuestra localidad, Rafael Uribe Uribe, tenemos un alcalde, del que al propósito, ¿cuál es el nombre, hermano Luis Carlos? ¿Cuál es el nombre del alcalde de Zonal? Nadie, ninguno lo sabemos aquí. Entonces no lo tomamos ni en cuenta. No podemos hacer eso con Dios. Si entiendo que Él es el Ser Supremo y glorioso, que domina sobre todas las cosas, ¿cuál es mi relación al conocerlo? ¿Cómo voy a desconocer su palabra? ¿Cómo voy a poner o anteponer mis pensamientos por encima de los de Él? ¿Cómo no sería bueno hacer el hecho de comprobar su voluntad agradable y perfecta? Hermanos, tenemos que tener un concepto claro. Pero a veces Dios es el Dios del domingo y vengo en la mañana y siento que mi vida se llena y listo. En el resto de la semana no me acuerdo de Él. Eso no puede pasar en la vida de un creyente. No puede pasar. ¿Por qué no podría pasar? Porque entonces no conocemos a Dios. Si lo conocemos, no puede pasar. No puede pasar inadvertida su presencia. Los hombres que conocieron a Dios, nunca su presencia pasó inadvertida de ellos, jamás. Elías huyó porque fue amenazado de muerte y Dios no lo acusó por tener temor ni por tener miedo. Lo fortaleció y le puso un ángel para que lo cuidara. Fue allá y se metió en la cueva. Pero Elías conoció la presencia del Señor cuando él escuchó su apacible silbido, supo que era Dios. No se dejó estremecer porque el viento rompía las peñas. No se dejó estremecer por la lluvia, ni por el temblor, ni por el fuego. Él sabía dónde estaba Dios. Nosotros hoy estamos buscando fuego y tantas cosas. Y no sabemos dónde está la presencia del Señor en ocasiones. Él nos da testimonio y nos conoce. Y nosotros debemos ser alumbrados porque Él es la luz del mundo. Y nosotros fuimos llamados a ser sal y a ser luminares. ¿Dónde estamos, hermanos? ¿A qué nos enfrentamos? ¿Te preocupa las normas que el Señor da? ¿Estás esforzándote por cumplir los propósitos que Dios tiene? Eso es conocer a Dios. O más bien le arrojaríamos piedras. ¿Cómo haremos? Nos quedan muchos interrogantes, hermanos queridos. Nos quedan muchos interrogantes. Pero debemos mirar entonces. Dios es para nosotros lo que Él dice que es. Si es así, estamos conociendo a Dios. Y si no, nos toca volvernos, tal como dice Jeremías, volvernos para mejorar nuestros caminos, para preguntar por las sendas antiguas y para caminar por ellas. Hay que volver a su palabra e investigar. Tengo que tener conceptos claros de quién es mi Dios. Eso afirmará mis pasos. Convicciones claras. ¿Por qué levanto mi voz en oración?
Algunos han caído en el fatalismo porque hemos enseñado que Dios es absolutamente soberano y todo lo tiene decretado. Entonces dicen, ya no oremos, pues Dios lo tiene decretado. No es lo que dice la Escritura. No conoces a Dios. No es lo que dice la Escritura. La Escritura no está diciendo que debes suspender tu oración. Dice que debes permanecer aún más en ella. ¿Que has estado enfermo? Dios dice que nos vamos a enfermar, no hay problema, que debemos estar más pegados a Él. Que te vas a morir, eso también lo dice la Escritura, polvo eres y al polvo volverás. Pero no te dice que por ese hecho entonces puedes descansar tranquilo y hacer como el aviso que colocan cuando alguien muere: descansó en la paz del Señor. Si te vas a encontrar con Él, te advierte y te dice: vas a venir a dar cuentas. Vas a tener que rendir cuentas delante del juez de toda la tierra, que juzgará a los vivos y a los muertos. Y bueno sería que te prepararas. Y la única manera de prepararnos es conociendo las reglas de Él, las leyes de Él. ¿O cómo nos vamos a enfrentar? Les hablé alguna vez, y termino con esto, de que muchos de nosotros no sabemos nada de leyes. No sabemos cómo funciona un juicio, no sabemos por qué llevan al estrado, a veces qué es una imputación de cargos, no, desconocemos todas esas cosas. Pero les dije que, mire, la mayoría de los que van a parar a una cárcel salen sabiendo de leyes. ¿Por qué? Porque necesitan defenderse, y para poderse defender necesitan conocer las leyes. Nuestra fe necesita crecer, y para crecer necesita conocer la ley del Señor, pues la Biblia dice claramente: la fe es por Él, pero el oír